Hola, profesor. Hola Mirta, ¿cómo estás? Esperamos un ratito y empezamos. Hola ese, Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Mirta. ¿cómo va? ¿Todo bien? Te ¿Todo escucho bien? bajito, Alfredo. A ver, no es raro. Gracias, a ver. Ahí se escucha un poco mejor. Te sigo escuchando bajo. A ver, espera. Sí, yo también. Nada ahora. A ver, probá ahí. Acá no. Seguimos sin escucharte. A ver ahí cómo andamos. Ahí sí te escucha un poco mejor. Mejor, sí. ¿Se escucha un poquito mejor? Poquito, ahora te escucho bajito ahora. Bueno, me acerco un poco más a ver si es esto, che. Yo no sé qué pasa. Vas a tener que hablar a los gritos. Y bueno, en casa acostumbra a mi mujer a hablar a los gritos, ¿no? Esperamos hasta y media, ¿te parece, Ezequiel? Bueno, Sí, dale. Ahí Agustín me dijo que alrededor de las 7 se conectaba él. excelente. Así ya ahora les explicamos a los chicos, ¿dale? Dale.
Dale, en 5 nos conectamos. Me voy a hacer un café.
Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas. ¿Se escucha más o menos? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, chicos, arrancamos. Nosotros, bueno, hoy un poquito con Ezequiel. Sé que Ezequiel, bueno, el lunes Ezequiel estuvo viendo algunos trabajos. Hoy vamos a ver algunos otros. Y después, en un ratitito, va a entrar Agustín, el doctor Iriarte, que le quedaron un par de puntitos pendientes. Entonces, bueno, nada, nosotros vamos a trabajar un poquito sobre el práctico que hicimos el otro día, un poco como le decíamos con Ezequiel la clase anterior, despejar un poco las dudas, ver cómo les ha ido. Y bueno, nada. Lo que sí les digo, y me interesa, que se lo comenten al grupo de chat, porque veo que no somos muchos los conectados hoy, quizás porque, bueno, estamos con exámenes y lo demás, que el trabajo, por favor, si bien nosotros dijimos que el trabajo no calificaba, digamos, no lo tomamos como una nota, sí, bueno, queremos evaluarlo y queremos ver si alcanzaron a comprender un poco el contenido de lo que dimos hasta ahora. Entonces, que sí tiene que estar presentado antes del 5 de mayo, sin falta, que es la fecha que tenemos del parcial. Después veremos si le pegamos una repasada cuando volvemos en la segunda parte de la materia, después del primer parcial, o si no hace falta, de acuerdo a lo que nosotros veamos. Pero sí, por favor, háganle saber a todos que antes del parcial tienen que estar todos los trabajos presentados. ¿Sí? Bueno, no sé, Ezequiel, vos me habías dicho que habían surgido algunas dudas, que ustedes habían estado hablando en la clase anterior. Entonces, los que no corrigieron o lo demás, bueno, si tienen alguna duda, si aparece algo, y Ezequiel, en todo caso, anda fijándote de los que estamos presentes, de los que están presentes, que ahora tenemos 26 sin nosotros. Así que ver alguno que haya presentado el trabajo o que tenga alguna duda sobre el trabajo, si quiere plantear alguna cuestión, abre el micrófono y nosotros lo escuchamos. Aprovechen. Varios de los que están acá estaban en la clase el otro día, que estuvimos charlando un poco del trabajo y algunas dudas que tenían, que les dije que en lo posible hoy que estaba vos, Alfredo, aprovecharan a hacerlas, que la mejor fuente sos vos acá. Así que invito a los chicos y a las chicas que hayan tenido dudas de la clase pasada, que se hayan quedado, de lo que charlamos, que hagan la antena ahora, aprovechen. O a los que no estuvieron o lo entregaron después y también les han surgido alguna duda. Bien, no hay dudas. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Quién está Sí, hablando? yo tenía una duda. Blanco es mi Sebastián. apellido, no sé si aparezco. Sí, acá Sí, te veo, Sebastián. no me había quedado muy en claro sobre el último punto, me parece que había sido el trabajo práctico e interés procesal. No me había quedado muy claro eso. Sí, No sabía si lo podía explicar, darme un Sí. repasito. ¿Te acordás que cuando hablamos de esto, hablamos de sujetos, de objetos, de causa y de interés? Y habíamos dicho que el interés se daba en la función en que ya se hubieran agotado todos los medios necesarios como para llegar a la solución del conflicto sin haberlo logrado. Es decir, que habíamos dicho que el interés era la medida de la acción, de la pretensión o la medida de la acción, del proceso. A ver, como sostenía Alsina, el interés se da en la medida en que no exista para el peticionante, para el pretensor, otra posibilidad
más que acceder al órgano, al proceso. ¿Sí? A ver. ¿Está más o menos Ezequiel o Sebastián? Ah, no, sí, sí, sí. Sí, ahí me quedó más claro. Pensé que estaba leyendo algo. Sí, sí, Pero, ahí está. es decir, Ahora sí me a quedó ver, claro. planteada una cuestión, el- digamos, existe interés cuando el derecho que vos tenés se encuentra en estado de insatisfacción, es decir, la contraparte o el deudor, digamos, no te satisfizo o no cumplió con la obligación. Entonces, eh, vos acudís a la justicia de forma tal que sin que vos acudas al órgano jurisdiccional a hacer valer tu pretensión, no lo podés solucionar. ¿Sí? No hay manera de solucionarlo, ya agotaste todas las vías. ¿Te acordás cuando hablamos de la remisión de las cartas documentos, de la mediación previa, de todo eso? Y el interés, habíamos dicho, ¿te acordás que dijimos que podía ser un interés para satisfacer una pretensión de orden moral o una pretensión de orden económico? ¿Sí? Habíamos hablado en cuanto al económico, no sé, un juicio ejecutivo, una demanda de daños y perjuicios que haya quedado insatisfecha. También puede quedar insatisfecho una pretensión de contenido moral, una tutela, una curatela, un reconocimiento de paternidad, ¿sí? ¿Está? Sí, gracias. Ahora me quedó mucho más claro. Gracias, doctor. Si querés, Alfredo, tiro un puntapié como para aportar algo de algunas dudas que he visto que se plantearon en la clase anterior y que he visto después en los trabajos. Por ahí les sirva más alguno que otro. ¿Me escuchaste, Alfredo? A ver, un poquito más fuerte, si quiere. Que si querés que tengo acá alguna una duda que he visto que se dio cuando lo charlábamos el lunes, si el lunes fue, y que después vi que se repitió un poquito de forma genérica en algunos Dale, trabajos, por dale, ahí a dale, más de uno le dale, puede servir. Que vi dale. que por ahí costaba un poco definir el tema del objeto. O sea, la Objeto. definición de objeto y la clasificación de los objetos. La pregunta del práctico decía, un segundito que lo tengo justo. Objeto, decía la pregunta del práctico. Identifique el objeto. Identifique el objeto, exacto. Exactamente. Entonces, muchos lo que vi que hacían era ir derecho a, por ejemplo, definir el objeto, por tirar un ejemplo, el objeto de la demanda es el pago de daños y perjuicios por la suma de tanto. Así, simple. Claro. En vez de por ahí arrancar en la definición, en la clasificación. Claro, claro, bueno. En eso, acuérdense, chicos, en eso, en cuanto al objeto, digamos, el objeto es la clase de pronunciamiento que nosotros pretendemos, que nosotros queremos, que deseamos obtener. Es decir, si bien ustedes en la demanda no lo van a ver directamente, lo ven en esta demanda, yo estaba mirando un poquito, ustedes lo contemplan indirectamente. El objeto, acuérdense, es, repetimos, el pronunciamiento que queremos, que deseamos obtener. ¿Sí? Lo que le pedimos al juez, lo que creemos que nos corresponde, ¿sí? Lo que le estamos pidiendo al juez, lo que le reclamamos. ¿Mm? Entonces, acá acuérdense que el objeto puede ser mediato o inmediato. ¿Sí? Clasifica de esa manera. El objeto inmediato es lo que nosotros, la acción, la pretensión que nosotros tenemos y decimos, bueno, ¿qué puede ser el inmediato? De condena, de ejecución, de declaración. De condena, en este caso, estamos viendo. Por ahí, ustedes a lo mejor lo ven más claro o lo hubieran visto más claro si en la demanda, ¿sí? Cuando se dice objeto,
cuando planteamos en el escrito de demanda objeto y dice que vengo por el procedente a promover formal demanda, contra fulano de tal, por daños y perjuicios derivados de, hubiera dicho, vengo a promover formal demanda contra fulano de tal para que se condene por los daños y perjuicios, ¿sí? El objeto acá es de condena, el objeto inmediato, porque le estamos pidiendo al juez que condene a la contraparte a que nos resarza. Y el objeto inmediato es el bien de la vida sobre el que recae. En este caso, está recayendo sobre una suma de dinero. Le estamos diciendo que lo condene a pagarme X cantidad de pesos. ¿Está? Si bien digamos, el encasillamiento, el intitulado, son los daños y perjuicios, pero estamos pidiendo que se lo condene, que se condene a la otra parte por ese daños y perjuicios. Distinto sería si nosotros tenemos un cheque o una sentencia ya firme y decimos, se mande llevar adelante la ejecución, ¿sí?, contra fulano de tal. Ahí cambia el objeto inmediato y estaríamos pidiéndole al juez que impulse, que acceda a la pretensión ejecutiva que nosotros tenemos. ¿Sí? Ya tuvimos, vamos a suponer en este caso, obtuvimos una sentencia favorable de condena. Se condenó al demandado a que pague los daños y perjuicios. X cantidad de pesos. No cumplió. Tenemos que ejecutar esa sentencia. La pretensión que fue en principio, que tenía un objeto en principio de condena, una vez que tenemos una sentencia firme, donde el juez nos dijo ya, sí, tiene razón, es fundada la demanda. Bien, no cumplió el demandado. Iniciamos un proceso de ejecución de sentencia, cuyo objeto, ¿sí?, va a ser una ejecución, no una condena, porque la condena ya la obtuvimos. ¿Está? Más o menos. Algo que solía pasarme mucho del lado de ustedes ahí cuando cursaba elementos, y que por ahí a alguno le debe pasar ahora, es que por ahí decís, pero lo que me están diciendo, en definitiva, o sea, es como lo mismo, o sea, si yo voy al caso, me da lo mismo, pero puede ocurrir que en la definición, como la que dio ahora Alfredo, coincida justo, pero piensen que el derecho procesal es muy abarcativo y abarca un montón de tipos de procesos. En este caso estamos justo con el proceso de conocimiento, con pretensiones de condena, pero también esta misma teoría procesal abarca un proceso que se busca una sentencia declarativa o constitutiva. Uno ve el proceso de conocimiento y el proceso contencioso, pero porque metódicamente, académicamente, científicamente, es lo mejor para arrancar, para empezar, pero a medida que avanzan en la carrera, dentro del derecho procesal civil tienen un montón de procesos, ni les cuento si salen al procesal penal, si salen al procesal contencioso administrativo. Entonces se hace necesaria definiciones un poco más genéricas para poder abarcar todo eso. Por eso está bueno empezar por la definición y después, en el caso concreto, lo que sería subsumirla, encuadrarla, pero siempre por eso la insistencia en definir el objeto, en hablar de un objeto inmediato y de un objeto mediato, porque el objeto inmediato en este caso es buscar una declaración de tipo de condena, pero puede ser una sentencia declarativa, como os decía recién. Acá les comparto pantalla un cachito si quieren sacarle una foto. Esto es, justo yo tengo el manual de Palacio acá en la compu. ¿Ahí lo ven? ¿Lo que estoy compartiendo? Sí, sí. Lo que está en Sí, se ve. amarillo es la definición que da Palacio de objeto, y les da un ejemplo. Uy, estoy haciendo lío. Ven que dice, el primero es la clase de pronunciamiento que se reclama.
condena, declaración, ejecución, como les decía el doctor Lapadula recién, etc. Por eso está bueno diferenciarlo, porque más adelante van a ver que para la misma teoría van a tener distintos casos y las van a tener que encuadrar. ¿Bien? Sí, te agrego, Ezequiel, después un poquito más adelante, en la medida en que nos vayamos metiendo en los distintos tipos de procesos, vamos a ver que, por ejemplo, como decías vos, Ezequiel, hay pretensiones dentro de los procesos de conocimiento, hay pretensiones declarativas, hay pretensiones positivas, hay pretensiones negativas, hay pretensiones de ejecución, de condena. Entonces, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, una declaración, una clase de pretensión de carácter positivo sería, por ejemplo, la reclamación o el reconocimiento de una afiliación, ¿sí? O el planteo de una prescripción adquisitiva de dominio, que ya vamos a ver de qué se trata esto. Es decir, le pedimos al juez una afirmación que nos reconozca un derecho que nosotros creemos en forma positiva, ¿sí? Una declaración negativa, por ejemplo, o una pretensión de carácter negativo sería, por ejemplo, la nulidad de un acto jurídico. Es decir, le decimos al juez, vamos por la negativa, no vamos por la validez, vamos por la invalidez, vamos por la nulidad del acto jurídico, vamos por la falsedad de un instrumento público, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué hay. Las pretensiones positivas se basan en la afirmación de un efecto favorable a quien lo solicita, ¿sí? Y la pretensión negativa se basa en la inexistencia de un efecto jurídico favorable a la otra parte. Pero no los quise complicar con esto en esta parte, porque ya lo vamos a ir viendo un poquito más en profundidad, y como le decía Ezequiel, a medida que vayan avanzando en las materias de derecho procesal, lo van a ir viendo. Lo que a nosotros acá más nos interesa es que ustedes aprendan a identificar el objeto, sepan cuál es uno, sepan cuál es el otro. Ya cuando entremos, les digo, en los procesos, en cada uno de los procesos, lo vamos a ir viendo. Ni hablar cuando vayan escalando en el tema de la materia, ¿no? En procesal 1, procesal... Después, lo que también hablábamos en cuanto a los tipos de pretensiones o a los tipos de procesos, ya si quieren, lo vamos a empezar a ver ni bien arranquemos con la segunda parte, donde hablamos cuáles son los tipos de procesos que contempla, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil. Entonces ahí vamos a ver, dentro de conocimiento, sumario, ordinario, sumarísimo, acción meramente declarativa, después vamos a ver proceso de ejecución, ejecución de sentencia, proceso ejecutivo, después vamos a ver ejecuciones especiales, ejecución hipotecaria, ejecución prendaria, vamos a ver procesos especiales, desalojos, sucesiones, vamos a ver procesos universales. Así que bueno, esto lo vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Hasta ahora, aquí. Profesor, le hago una pregunta. Sí o sí en estos diferentes, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. En estos diferentes tipos de pretensiones, ¿el objeto sí o sí tiene que contar con una parte inmediata y con una mediata? Y generalmente sí. Ah, Sí, bien. porque vos decís, a ver, vamos a suponer... Porque me surgió la duda, perdón, Sí, con el ejemplo que dio de ejecución de la condena. Por ejemplo, el inmediato es de ejecución, ¿y cuál sería el mediato en ese caso, por ejemplo? el mediato, ¿sobre qué recae la ejecución? Sobre el tipo de condena que... Sobre una suma de pesos, sí, es ejecutivo. Sobre
que se cumpla la sentencia, vamos a suponer que sea el reconocimiento de una afiliación o que sea un desalojo, recae sobre un bien inmueble. Pero no Ah, sobre el bien, ah, perfecto. Claro, Está bien. sobre el bien de la vida sobre el que recae. ¿Sí? Puede ser patrimonial, de carácter patrimonial o de carácter moral. ¿Sí? Un divorcio, ¿sobre qué recae? En principio, porque después puede tener efectos patrimoniales. Pero en principio, no, yo me quiero divorciar. Estamos casados y me quiero divorciar de vos. Recae sobre un bien, digamos, sobre el aspecto moral de la relación, ¿sí? No sobre el aspecto patrimonial. Dividimos bienes en el divorcio. ¿Sobre qué recae? Vos te querés quedar con una casa. Sí, sobre los bienes que tenemos, sí, sí. Entonces ahí vas La a... pretensión siempre es una demanda de divorcio, pero puede caer en diferentes No siempre tipos una de bienes. demanda de divorcio termina en una cuestión patrimonial. Por Está bien. ejemplo, ¿sí? Después acordate, porque lo vamos a ver, Lucía, más adelante lo vamos a ver, en el tema de los procesos de ejecución. Nosotros vamos a ver dos tipos de procesos de ejecución. Los procesos de ejecución de sentencia, ¿sí? Que son, donde le pedimos al juez el efectivo cumplimiento de su sentencia, de lo que dictó, de lo que resolvió, porque la otra parte no lo cumplió, y después vamos a ver que hay una serie de instrumentos a los cuales la ley dota de ejecución o de ejecutabilidad, ¿sí? Como el cheque, el pagaré, la letra de cambio, que son procesos distintos al de ejecución de sentencia. Ahí vos no pedís el cumplimiento de una sentencia. Vamos a pedir que se cumpla una obligación asumida a través de un instrumento al que la ley dota de esa posibilidad de ejecutar. Pero hasta ahora no te compliques. Ahora vamos a quedarnos ahí. Perfecto, gracias. Sí, ¿cuántos trabajos tenemos hasta ahora? Tenemos varios y más de 30 debemos tener. No llegué a terminar el listado porque siguieron entregando y no lo pude terminar de No, está perfeccionar. bien, está bien. ¿Y vos notaste alguna otra dificultad? Por ahí ¿O alguna otra cuestión que pasaba, otra cuestión que pasaba ahí en el tema de objeto, que la charlamos un poco también el lunes, pero bueno, no estaban todos, es que a la hora de responder sobre identificar el objeto, enumeraban algunos el artículo 330, los requisitos de la demanda. Entonces yo les decía, no es lo mismo la pretensión que la demanda, y que bueno, Claro. lo veríamos, pero entonces al responder directamente con los artículos del 330, no está respondida la pregunta. Sí. No, en esta parte que estamos en la teoría, no está respondida la pregunta. Si vos decís 330, inciso tercero, 330, inciso cuarto, no está respondida la pregunta. No está respondida porque lo que te dice el 330, o lo que les dice el 330, es inciso tercero, la cosa demandada designándola con toda exactitud. Inciso cuarto, los hechos en que se funde. Inciso sexto, la petición en términos claros y positivos, pero no te dice cuál es el objeto. Te dice lo que tenés que hacer. Tenés que identificarlo el objeto, pero no te dice el 3. Si ustedes dicen 330, no identifican el objeto. El 330 te dice, tenés que identificarlo. No te está diciendo, mencionando el artículo ya identificaste el objeto. ¿Sí? Distinto por ahí va a ser una pregunta en la segunda parte,
donde te diga, mencioname el artículo y el inciso en que, mediante el cual el código de procedimiento te obliga a citar o a describir el objeto, o a describir los hechos, o a formular la petición. ¿Sí? El artículo pelado no identifica nada. Te dice lo que tenés que hacer. Después sos vos el que tiene que... Decime, en cuanto a los requisitos de admisibilidad, más o menos los vieron, están más o menos rumbeados en eso. Al principio, ya te digo, por ahí había una confusión de admisibilidad y se orientaban más hacia el 330, pero después charlamos un poco, le hablamos de los requisitos de admisibilidad, que son de la pretensión y cómo los establece Palacios, cómo los enumera, los requisitos extrínsecos, intrínsecos, y ahí ya los siguientes trabajos que fueron viniendo empezaron a ir más orientados en ese punto. Exacto, igual cualquier apreciación tuya vale para acá. Claro. Sí, bueno, y a los chicos ahora, ¿no? Así que, ¿qué les pareció el trabajo? ¿Les sirvió? ¿Les parece que les sirvió? ¿Que los orientó un poco? Sí, está A mí bueno también esto de hacer trabajos me prácticos. gusta. A mí también me gusta porque además vas Sí, sirvió reflejando bastante. el contenido. ¿Cómo no te escuché al último de los chicos que habló? Sebastián, creo que fue. Sí, no, que está muy bueno esto de hacer los trabajos prácticos porque vas ya también trabajando con el contenido, con lo que tenés que ir estudiando y también a mí se me hace un poco más fácil también ya como para tenerlo más aprendido, ya como usarlo más seguido. Me gusta esto de usar también, ponerle ver demandas, porque también ya nos empezamos a dar cuenta en qué partes, cómo encaja todo, ¿no? Porque es muy distinto estudiar todo seguido en una hoja o leer un Word, y esto del trabajo práctico está Sí, bueno. no es lo porque... mismo leer que Sí, sí. Bueno, ejercitar. Me pasa lo mismo. Lamentablemente no podemos hacer las clases presenciales, pero vamos a tratar inclusive en el próximo cuatrimestre de acercarles una demanda de cada uno de los procesos, de los tipos de procesos, así, aunque no hagamos trabajo práctico, ustedes se van familiarizando con eso, ¿sí? Porque en realidad yo insisto siempre en lo mismo y algunos profesores o algunos colegas abogados me critican muchas veces, pero no quiero autorreferenciarme. Yo tenía un profesor que decía, nosotros teníamos un profesor que decía, los juicios se ganan en el desarrollo del proceso, no si tenés razón o no tenés razón. Podés tener razón y podés perder el juicio. Te puede asistir el derecho y podés perder el juicio porque no ofreciste una prueba, porque te olvidaste, porque se te pasó, porque no cuestionaste una prueba del demandado cuando la tenías que, o del actor cuando la tenías que cuestionar, porque no te opusiste a determinado acto que el juez consideró pertinente en el desarrollo del proceso. Entonces, a lo mejor desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho, vos tenés razón. Pero cuando lo llevas a la demanda y cuando lo llevas al proceso y cuando vas a la prueba, no hiciste nada, entonces el juez dice, bueno, puede pensarlo, ahí tenemos un funcionario judicial, puede pensarlo, pero está bien, uy, este tipo me parece que tiene razón, pero no me lo acreditó, no me lo demostró, no hizo nada. Entonces, bueno, nada. Chau con la demanda. Entonces, bueno, un poco trabajar y trabajar mucho sobre ese tema, ¿no? Sobre la práctica y la aplicación de esto que decías vos, Lucía, que venís leyendo
hoja tras hoja, decir, bueno, a ver esto, ¿dónde lo metemos? Esto, ¿dónde lo metemos? Esto, ¿dónde va? Y eso es lo que yo les pido, que cuando vayamos hablando en la próxima parte, nos vayan interrumpiendo a nosotros, sobre todo en los tipos de procesos, y nos vayan diciendo por ahí cuando estamos con Ezequiel, esto dónde va, esto dónde lo metemos, aquello, ¿sí? Así vamos interactuando un poco. Bueno, ahí lo veo al doctor Iriarte. Buenas tardes. ¿Escuchan? No te escucho, Agus. ¿No? Ahí sí, Sí. ahí sí. Bueno, chicos, nosotros, bueno, quédate si querés con Agustín, como quieras. Yo ya me voy despidiendo. Merd para el examen. Y bueno, ¿Dijiste que mandaste unas preguntas medio difíciles? No. las preguntas todas difíciles. ¿Dijiste, no? Sí, por lo que vi, Malos. por lo que vi yo rasparía el 4. No sé los demás, pero Yo lo intenté, Yo- viste que podés simular el intento en el campus y me fue mal. Ahora, por suerte me dan recuperatorio mis colegas, pero La así sorpresa. que bueno. No, Hubiera bueno, estado bueno. bueno eso, hacer Pero tipo un además- simulacro de examen también hubiera estado bueno. pero además, como Si quieren, siempre, hacemos una hora. yo no quiero que quedemos bien nosotros, ¿no? Pero como siempre, las preguntas más difíciles son las del doctor Tamone y las del doctor Lescano, Por afano. ¿no? Agustín Por y yo afano. somos los más buenos acá. Tomamos lo que damos en clase, siempre. Así que bueno, pero con Tamone y con Lescano, bueno, Es más vayan difícil. preparándose. Bueno, Bueno, perfecto. Buen feliz día a los que laburan para mañana y nos vemos en el examen. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, yo voy a seguir, me voy a enganchar con lo que estaba hablando el doctor recién. Les voy a hacer una pregunta de algo que no vieron todavía conmigo, quizás lo hayan estudiado porque está en el programa, está en un artículo del código, la respuesta a la pregunta que les voy a hacer, pero yo todavía no se las expliqué, ¿sí? Era uno de los temas que les iba a dar hoy. Recién les decía el doctor Lapadula que uno le puede asistir razón en el derecho, ¿sí? Puedo yo tener la razón, puedo iniciar un juicio y puedo perderlo, ¿sí? Y mandarme mi razón, guardarla en el placar, que lo tengo abierto, pues se me rompió una puerta, y con esa razón no hacer nada, ¿sí? Entonces, él explicaba que había que manejar bien las reglas procesales porque pueden llegar a ser hasta determinantes para vencer en un litigio, en un proceso. Les hago una pregunta. Nuestra bolilla, lo que vieron siempre conmigo, es el tema del juez. Y les voy a hacer una pregunta que yo quiero que ustedes analicen desde esa óptica. Ustedes habrán visto que el doctor Lapadula trabaja de un lado del mostrador, yo trabajo del otro lado del mostrador, así que les voy a hacer la pregunta desde el punto de vista de la judicatura. Imagínense que ustedes están para resolver un proceso, ¿sí? Tienen que resolverlo, son los directores del proceso, es decir, son jueces, y advierten que está sucediendo una situación como la que describió el doctor Lapadula recién, ¿sí? Alguien que presuntamente le podría asistir razón en lo que está haciendo, obviamente nunca se llega a la certeza y el momento de expedirse es en la sentencia, pero nosotros vemos en el transcurso del proceso que alguien presuntamente podría llegar a tener la razón, pero vemos que por su inhabilidad de su letrado o por algún tipo de impericia o por lo que sea, por ejemplo, no pide una prueba que puede ser esencial o no ataca una prueba del contrario o comete algún tipo de impericia procesal y eso puede llegar a conducirlo a que pierda el proceso. ¿Hay alguna herramienta que tiene el juez como para poder suplantar esta actividad de la parte? ¿Existe o no existe? Pues puede que no exista también, ¿eh? Sí, existe. Sí, ¿Sí existe? dentro de Sí. las facultades ordenatorias, puede, Ajá. no sé, puede llamar a las partes para aclarar, para que aclaren los contenidos. Artículo 36, no sé, hay un inciso. Alejandra, ¿vos O qué hacer- decías? Está bien encuadrado en el tema de la facultad, pero
hay algo en particular. Está regulado, no me acuerdo el código, pero el abogado puede presentar los documentos que le faltaron a la causa presentar y tiene un tiempo como para sanar ese... No, pero escúchame, nos vamos pero- del abogado. No estamos hablando del abogado. Vos Pero el como juez le da el advertís. tiempo, sí, pero el juez le da el tiempo para que pueda completar la Bueno, información. las pruebas. Suponete A que le da un Ya me plazo viene para mejor completar información y poder. el juez no se da cuenta. Y el abogado no se da cuenta. Sigue. Se fue de vacaciones, no vio la notificación, se le pasó. Y estás viendo vos como juez que algo se está pasando. Algo se está pasando y eso va a determinar el proceso. ¿Puede hacer algo? ¿El juez tiene alguna facultad, alguna herramienta, algo? ¿O no? En los Y deberes puede del juez impulsar de el- dirigirlo. el trámite. Las medidas del mejor proveer. De a uno. Las medidas de mejor proveer ¿Qué son las medidas de mejor proveer? es las facultades que tiene el juez de incorporar en la causa, en el proceso, un material que él crea fehaciente para el desarrollo del mismo proceso. Pero eso no lo tienen que hacer los abogados. ¿Escucharon hablar del principio dispositivo? Sí. Sí, Entonces, ¿es el juez o el abogado el que tiene que incorporar las cosas? ¿Cómo es eso? Imagínate, ¿eh? Vos sos, Alicia, vos sos demandada. El actor te quiere demandar por un desalojo y se olvida de incorporar el contrato. Y no tiene forma de probar que, cómo es la persona que es la locadora. Y se olvida. Y vos ya tenés el juicio casi ganado. ¿Puede venir el juez e incorporarte el contrato? Son las partes las que tienen que disponer, luchar las partes y las que el tienen juez que resolver. disponer. Las partes. Son las partes las que tienen que poner. Tradicionalmente se ha hablado del proceso como una lucha, ¿sí? Y no deja de ser una lucha. Es un conflicto. Como el doctor Basler siempre les habla del conflicto intersubjetivo de intereses. Intereses. ¿Sí? Pero juega otra cosa, que lo han visto con el doctor Lascano. ¿El derecho procesal es una rama del derecho privado o del derecho público? No, público. Público. Ah, bueno. Entonces, una vez que vos decidiste meterte en el proceso, judicializar algo, ya no es tan tuyo. ¿Sí? Entonces la pregunta pasa a ser, ¿hasta dónde se puede meter ese juez? ¿Sí? ¿Hasta dónde puede intrometerse? Puede ser imponer alguna multa, alguna... No. Estamos de Perdón. acuerdo que son estas medidas para mejor proveer, ¿sí? Pero estamos intentando ver qué es esto de las medidas para mejor proveer. ¿En qué consisten? ¿Qué hace el juez con esto? ¿Va a suplantar in totum la inactividad de la parte? No la ¿A dónde se suple. puede meter? ¿Con qué fin se puede meter? Esa es la pregunta, me parece más importante. Vamos a leer el artículo 36. Una diligencia puede ser, como una diligencia. Paren. Que puede Vamos. saltar la etapa y... No. Esperen. Vamos a leer el artículo. 36, ¿sí? ¿Qué está en el 36? ¿Qué es lo que está previsto? Son las facultades que les da el código a los jueces, ¿sí? Les da permisos para hacer cosas, facultades, ¿sí? Entre ellas, en el inciso segundo, están estas que son las medidas para mejor proveer. Ojo, si les llega a tocar en el examen medidas para mejor proveer y no lo estudiaron y lo googlean, que no es lo mismo las medidas para mejor proveer en el proceso civil que en el proceso penal, ¿sí? Te digo porque lo he visto en un montón de exámenes, ¿sí? Hay que estar a lo que dice el artículo 36, inciso segundo del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires. Escuchen esto que dice. Aún sin requerimiento de parte, es decir, con la posibilidad de hacerlo de oficio, los jueces y tribunales podrán, vamos al inciso segundo, ordenar las diligencias necesarias, y acá lo importante, para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes, ¿sí? O sea que no está solamente limitado a la prueba, puede ordenar la medida que se le ocurra, ¿sí? Pero ¿cuál tiene que ser el objetivo? ¿Por qué? Porque quiere esclarecer la verdad, quiere saber lo que pasó, ¿sí? ¿Hay una inactividad? Sí, perfecto. Bueno, entonces
¿qué es lo que tengo que hacer yo? Y mirá, esta inactividad de una de las dos partes, dice el juez, me pongo en pensamiento del juez, me impide saber realmente qué pasó en este proceso, ¿sí? Y yo necesito esclarecer la verdad. ¿Por qué? Porque esta gente se sometió a la justicia, ya pasa a ser algo público. Entonces, con el fin de esclarecer la verdad de los hechos que están controvertidos, ordena esta diligencia. Pero fíjense que al final le dice, respetando el derecho de defensa de las partes. A partir de ahí van a leer en la doctrina de la jurisprudencia qué es lo que se puede incorporar y qué es lo que no se puede incorporar, ¿sí? Cuál es el límite que tiene ese juez más allá del derecho de defensa de las partes. Hay quienes dividen que puede incorporar medios probatorios y no fuentes probatorias, ¿sí? ¿Qué sería la fuente? El lugar de donde se extrae. Es decir, esa fuente tiene que surgir del proceso, de que las partes hayan hablado de eso. Por ejemplo, que mencionen que en el hecho había una persona, pero que no la llamen como testigo, entonces el juez, ¿qué hace? De oficio lo llama a testificar, cuando las partes no lo llamaron. Bien, pero ¿cómo se enteró el juez que esa persona existía? Bueno, porque las partes introdujeron esa fuente en el proceso. ¿Se entiende? Hay quienes dicen que ese es un límite, hay quienes dicen que no, que la verdad de los hechos controvertidos es más importante y podría incorporar fuentes. También tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los derechos que están tutelados en ese proceso, ¿sí? Imaginemos, vamos a poner los casos más extremos, pero una persona con discapacidad, o hablar de niños, niñas y adolescentes, hablar de un consumidor o cualquier persona que merezca una tutela especial en razón de su vulnerabilidad, ¿sí? Está protegida, ustedes ya saben, por la Constitución y por los tratados, ahí el juez ya no tendría ningún tipo de límite, ¿sí? Porque hay una persona en situación de vulnerabilidad y urge la necesidad de comprobar la verdad de los hechos controvertidos. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Acá, esta es una de las facultades más importantes que le da el Código a los jueces. Esta facultad está prevista tanto en el Código de Provincia como en el Código de Nación, es indistinto. No tiene nada que ver con las medidas para mejor proveer del derecho penal, ¿sí? Ojo de dónde lo estudian. Y otra cosita, no hay mucho más que estudiar que esto, ¿sí? Después queda a la libertad del juez, la creatividad en cuanto a la medida que tome o qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto se lo anotan al lado con un lapicito, con lapicera, con fibrón o con lo que quieran, medidas para mejor proveer al lado del inciso segundo, ¿sí? Y no se lo olvidan más. La clase de hoy, yo quería terminar de completarles lo que son los deberes y las facultades de los jueces, que están en los artículos 34 y 36. Facultades también que vamos a encontrar en el 35 en cuanto a las facultades disciplinarias, pero yo me quería ver más por ahí a los deberes y a las facultades que les da el 34 y el 36, que son con respecto al proceso, a los deberes que tiene dentro del proceso y a ¿cómo se llama? Y a las facultades que tiene para ordenarlo, para instruirlo, etc. Primero que nada, les dejé en el campus material para que estudien esto, un código comentado, no sé si lo vieron. ¿Nadie? Bueno, les dejé algunas páginas de un código comentado que me parece que es muy interesante porque lo explica inciso por inciso un autor, un jurista, el doctor Fenoquieto. Yo les recomiendo que esto lo lean de ahí. Y les voy a decir cuáles son los incisos más importantes, ¿sí? Más allá de que todos tienen que leerlos. Disculpame, ¿lo subiste ahora? ¿Lo hoy a la subiste mañana. en estos días? Ah, hoy a la bien. mañana. Sí. Hoy a la mañana. Si mal no recuerdo, le subí uno que habla específicamente de las audiencias de conciliación y otro que, exacto, uno que habla de las audiencias de conciliación, que es el 36, inciso cuarto, y otro que dice código comentado Fenoquieto, ¿sí? Es un archivito que está con un icono azul. Eso lo utilizan para estudiar estos artículos que no tienen mucha dificultad, pero hay algunos donde necesariamente debemos hacer hincapié, ¿sí? Uno de ellos ya se los expliqué recién, que es una facultad, ¿sí? Que está en el artículo 36. Vamos a mirar el 34, ¿sí? Ahora en el código, que nos habla de los deberes, ¿sí? Primer deber que nos dice el inciso primero es asistir a las audiencias de prueba, ¿sí? A las audiencias de conciliación cuando se los piden las partes. Esto es un deber que de a poquito va quedando en desuso porque con el tema de la digitalización y con la incorporación del sistema de justicia 2020, el juez está siempre, ¿sí? Es una recomendación que se ha bajado y el juez está siempre presente en las audiencias. Acá lo que dice que bajo pena de nulidad,
por un pedido de las partes de 48 horas, el juez tiene el deber de asistir a las audiencias de prueba. Después el inciso segundo y el inciso tercero habla de la forma en que deben decidir las causas, ¿sí? Primero en el orden en que quedan listas para resolver, dice el inciso segundo, y el inciso tercero le pone plazos, ¿sí? Cuánto tiempo tiene para dictar una sentencia definitiva, una interlocutoria, una providencia simple, dependiendo si estamos en cámara o en primera instancia. También es una cuestión muy simple que con solo leerla la van a entender. Se te corta un poco. Se escucha mal. A ver. Pensé que... ¿Ahora mejor? No, sigue igual. A ver, espera. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, perfecto. Bueno, les decía, inciso segundo y inciso tercero nos dice en qué orden tienen que resolver los jueces la causa y qué plazo tienen para resolverlo. Tema bastante simple. Ahora bien, inciso cuarto, ¿sí? Uno de los deberes más, pero más importantes que tienen los jueces en cuanto a su función, ¿sí? Que es el de fundar sus resoluciones, ¿sí? Es decir, las resoluciones que dicte el juez tienen que estar fundadas. En la captura que les hice, que les subí al campus, está explicado con un artículo muy bien lo que es este deber. Yo les digo, para mí es el deber más importante. Fíjense cómo es que manda a fundar el propio Código Procesal. Inciso cuarto, son deberes de los jueces fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Acá tenemos muchas cosas para definir. Primero, toda resolución que dicte interlocutoria o definitiva debe ir fundada, ¿sí? Punto número 1. Es decir, los despachos simples que dictan las providencias simples quedan excluidas de la fundamentación. Esto lo vamos a ver en la segunda parte. La sanción que le pone bajo pena de nulidad, resolución que dicta el juez y que no está fundada es nula, ¿sí? Eso significa que el acto se anula, deja de existir. Todo lo que se haya hecho en consecuencia de ello también cae, ¿sí? Es una nulidad porque no está fundada. Además, esta necesidad o este deber de fundar no solamente está en el Código Procesal, sino que la misma Constitución de la provincia de Buenos Aires le impone el deber de fundar las sentencias a los jueces. ¿Y cómo tienen que fundarla? Bueno, fíjense, respetando la jerarquía de las normas vigentes, la jerarquía, ¿sí? Es decir, va a tener que fundarlo en derecho, esto ya lo deben haber visto también con el doctor Tamone y lo hemos repetido hasta el hartazgo, y además el principio de congruencia. ¿Alguien sabe lo que es el principio de congruencia? ¿De qué viene congruencia? ¿De ser qué? De ser coherente, con la coherencia. Es más fácil, de ser congruente. Principio de congruencia, tengo que ser congruente. Entonces la pregunta es, ¿congruente con qué? El juez tiene que resolver, dijimos, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Es decir, tiene que ser congruente. Congruente, de vuelta, ¿con qué? Con las pretensiones. Con las pretensiones, exactamente. ¿Dónde vamos a ver las pretensiones? En la demanda. La demanda. Bien, bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el proceso, vemos que al principio del proceso está la etapa postulatoria, donde las partes hacen sus postulaciones y hacen sus pretensiones. En un caso pedirá que se haga lugar a la demanda, la parte demandada pedirá que sea rechazada, que se impongan costas, lo que sea, ¿sí? Esas son las pretensiones que suceden al principio del proceso. Al final, el juez, cuando tiene que resolver, cuando tiene que decidir, va a tener que aplicar el derecho. ¿Aplicarlo a qué? Al caso en particular. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Respetar las normas vigentes, respetando la jerarquía, y, acá les digo, ser congruentes con lo que las partes le pidieron. Es decir, no tiene que dejar nada sin resolver, nada de lo que se pidió, y no tiene que resolver otras cosas, o resolver por encima de lo que se pidió, ¿sí? Esas son las tres reglas que tenemos. No tiene que dejar nada sin resolver, no tiene que resolver cosas que no sean pedidas, ni puede resolver por encima de lo que se pidió.
Eso es el modo en que el juez respeta el principio de congruencia, ¿sí? Ustedes cuando lo vean en los apuntes que le di, van a ver que se usan nombres en latín para esto, que son infrapetita, extrapetita y ultrapetita, ¿sí? Sí, ¿Lo tienen sí, esto sí, presente? Profe, una pregunta. lo vimos con el doctor Ya lo Lapaz. vimos, sí, sí. ¿Con quién lo vieron? Con el doctor Lapadula. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, esto es importante, lo de la. Alguien me iba a hacer una pregunta, ahora me la hace, un segundo. Esto lo vamos a ver repetido, lo que estamos viendo ahora, el tema del deber de fundar, el tema de la congruencia, el tema de respetar las normas vigentes, lo vamos a ver, bueno, ya lo vieron con Lapadula, lo vieron con el doctor Tamone seguramente cuando les habló de la legalidad, lo van a ver en la segunda parte cuando vean los principios procesales, lo van a ver cuando vean las resoluciones judiciales, cómo se conforman, el artículo 163 vuelve a hablar de esto, es decir, es un tema recurrente y es un tema importante. ¿Por qué? Porque hace, obviamente, a nuestra forma de gobierno, a nuestra forma republicana, ¿sí? Los actos de los funcionarios tienen que estar fundados, y en este caso es aquí donde vemos plasmada esa necesidad de fundar estos actos de gobierno. ¿Sí? No sé quién iba a hacer una pregunta. Yo iba a hacer la pregunta. Diego, Recién sí. dijeron que la pretensión va incluida en la demanda, ¿no? Pero digamos, en una etapa posterior del proceso, ¿puede haber otra pretensión, digamos, agregarse otra? A ver, hay casos donde se puede incluir, en algún tipo de procesos, se pueden incluir algunas cuestiones nuevas, como puede ser en el caso de los juicios ejecutivos. Pero en líneas generales no. El límite para modificar la demanda por ese proceso es el momento en que queda trabada la litis, ¿sí? Que es cuando nosotros le notificamos la demanda a la parte demandada. Cuando no logramos notificarla, nuestra litis queda trabada y a partir de ese momento yo no podría transformarla. Sí podría desistir de alguna pretensión, pero no podría, en principio, incluir pretensiones nuevas, ¿sí? Bien, gracias. ¿Qué pasa si llega el momento del proceso? Esto lo vamos a ver mejor también en la segunda parte, pero estamos dentro del proceso y yo quisiera incluir una pretensión nueva. Bueno, en realidad tendría que iniciar un proceso nuevo, ¿sí? Pero quizás por una conveniencia, como está tan relacionado, logre alguna conexidad y que tramiten ante el mismo juez, ¿sí? No sé si se entendió, Diego. Sí, perfecto, claro. Yo podría Una pregunta. quitar alguna pretensión, desistirla, y en el caso de los juicios ejecutivos puedo incluir vencimientos posteriores, ¿sí? Pero la demanda, una vez que queda notificada a la parte contraria, que se produce lo que se llama la traba de la litis, yo ya no puedo hacerle modificaciones, salvo que yo quiera desistir de alguna de mis pretensiones. Una Bueno, pregunta sobre este inciso cuarto sí, Alicia, obvio. ¿Qué? de la función. ¿Se correlaciona con el artículo de la Constitución de la provincia? ¿Con el 168 171? o 171, uno de los dos, no me acuerdo. Ah, con el 171. Bien. 168 o 171, no me acuerdo exactamente cuál. Tiene que ser el 171, me parece, por lo que dice. Sí, que habla sobre las sentencias. Gracias. Perfecto. Después tenemos algunos deberes que tiene en cuanto al inciso quinto, que habla de dirigir el proceso. Lo vamos a ver en la segunda parte cuando veamos el principio de economía procesal, que está bien plasmado acá, pero bueno, le manda a concentrar en un mismo acto todos los actos que sea posible, es decir, para no perder tiempo, por decirlo de algún modo. Nada, si yo tendría que centrarme en lo que estamos viendo, les diría, artículo 34, inciso cuarto, deber de fundar, importantísimo, importantísimo, ¿sí? Y con respecto a las facultades, artículo 36, inciso segundo, diligencias para mejor proveer. Hay otro también muy importante, que es la facultad que necesita el inciso tercero, que es lo que se llama la aclaratoria, ¿sí? La aclaratoria, que en este caso vendría a ser la aclaratoria de oficio. Acuérdense, 36, inciso tercero. Tiene facultad el juez para corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión
y esta no hubiese sido consentida por las partes. ¿Qué es lo que hace acá? Bueno, aclara siempre se habla de algún error material, algún error, por ejemplo, imagínense que yo condeno a pagar 100.000 pesos y escribo en letras 100.000 pesos y cuando lo tipeo en números pongo 1.000.000. ¿Sí? No se entiende si yo me refiero a una cosa o a la otra. ¿Sí? La vía para atacar este tipo de errores, que son errores materiales, como pueden verlo, es la vía de la aclaratoria. El juez lo puede hacer de oficio, autoaclararse, y acá es donde está plasmado, en el inciso tercero. Y también habla de suplir cualquier omisión de la sentencia. Imaginemos que el juez dicta la sentencia, donde una parte le reclama a otra una suma de dinero, y los intereses moratorios por el retraso en el pago, y el juez se pronuncia sobre el capital adeudado y omite expedirse sobre el reclamo de intereses. Fíjense cómo dice acá, omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio. Entonces el juez se olvida de incluir los intereses. Puede aclararse de oficio y decir, y sobre los intereses esta cosa. Lo que no puede es alterar lo que decide. Pero hay que tener muy presente que la aclaratoria no solamente, porque siempre se habla de que la aclaratoria es para corregir errores materiales, ¿sí? Y si bien es cierto, y es para lo que la mayoría de las veces se usa, también la aclaratoria es el camino para pedirle al juez que se pronuncie sobre algo que haya omitido, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle que se pronuncie, ¿sí? Inciso tercero. Inciso cuarto, otra facultad muy, pero muy importante. Es la facultad que tiene, la facultad conciliatoria que tiene el juez. Hoy alguien me dijo, bueno, ante la omisión de algunas partes puede traerlas para que dé explicaciones. Sí, yo. En realidad sí, Mirta, está muy bien, está previsto que pida explicaciones a los peritos, ¿sí? Cuando se hace una pericia, imagínense, ustedes ya lo van a ver en la segunda parte, pero la pericia es el medio que tiene el auxiliar al que recurre el juez para incorporar cuestiones técnicas al proceso del que no tiene la obligación de conocer. Y si las conociera, las conocería porque será un aficionado de esa materia, pero no tiene el deber de conocerlas, entonces para fundar su sentencia lo va a necesitar. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, una pericia mecánica le va a decir quizás qué se rompió del vehículo y cuánto sale a repararlo. Eso no quita que quizás el juez sea un enloquecido de los autos y pueda saber realmente cuánto sale a repararlo, cuánto no. Pero no puede fundar la sentencia diciendo, y yo que la tengo re clara de los Chevy de los años 70, te digo que ese auto sale tanto a repararlo. Acude a un profesional, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este profesional? Que es el perito da su dictamen, porque obviamente está instruido en la materia, da su dictamen y ayuda a reforzar el pronunciamiento del juez. Ahora, ¿qué sucede en muchos casos? En muchos casos, la pericia puede que no sea suficientemente clara, o porque el perito es extremadamente técnico, o porque lo escribió de una forma que no puede dar a entenderse por las partes, o porque queda algún punto sin contestar. Entonces el juez, además de las partes que también lo tienen, el juez tiene la facultad de convocar a ese perito a una audiencia y hacerle todas las preguntas que quiera sobre ese dictamen. ¿Sí? No sé si se queda claro cómo queda esta facultad de llamar para pedir explicaciones. Mirta, a vos te decía. ¿Está Mirta ahí? Se marchó. Bueno, ahora seguimos. Otra facultad que tiene es la de convocar a las partes, pero a los fines conciliatorios, ¿sí? Inciso cuarto del artículo 36. Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento. ¿Qué es esto? Bueno, imagínense, primero, es algo que lo puede hacer el juez en cualquier momento del proceso y todas las veces que quiera. Es decir, arranca el proceso, lo puede convocar, avanza el proceso, lo puede convocar, está a punto de dictar sentencia, los puede convocar, llega el expediente a la Cámara porque apelaron la sentencia, la Cámara los puede convocar. Lo puede hacer cualquier juez o cualquier instancia y cuantas veces quieran durante el transcurso del proceso. ¿Qué es lo que va a intentar hacer el juez? Bueno, a venir a las partes, tratar de que lleguen a un arreglo, ¿sí? Conciliarlas, ¿sí? Y que pongan fin al proceso. Nosotros vamos a ver en la segunda parte de la materia que la conciliación, o el acto mediante el cual las partes llegan a un acuerdo en la conciliación, es un modo anormal de terminación del proceso. ¿Por qué? Porque estamos esquivando, de cierto modo, a que el proceso termine mediante la sentencia.
no llegamos a dictar la sentencia, o una vez dictada esa sentencia no queda firme, y arribamos a un acuerdo conciliatorio, las partes por las transacciones que hacen o por el convenio que hacen, terminan el proceso, ¿sí? ¿Qué sería un acuerdo, una conciliación? ¿En qué consistiría? A ver, ¿se lo imaginan ustedes? ¿Cómo podría ser? Que las dos partes se pongan de acuerdo. O sea, eso es la conciliación, lo que dice. Exactamente, es eso. Exactamente es eso. Pero tratemos de ver en cómo se ponen de acuerdo. O sea, imaginemos que esta gente llegó a un juicio. ¿Sí? Tratando no se habían podido poner de acuerdo antes. ¿Cómo, Diego? Perdón. Cada una de las partes cede, digamos, una parte de derecho suyo. No bueno, sé siempre cómo se habla de explicarlo. las concesiones recíprocas. Pero Exactamente. ceden una parte. Exactamente, pero ustedes imagínense, está muy bien eso, lo que se llama las concesiones recíprocas, siempre se habla. Ustedes imagínense que llegamos a una instancia donde primero te llamé por teléfono para que me pagues, no me quisiste pagar, por ejemplo, ¿no? Segundo, tuve que ir a un abogado, pagarle para que te mande una carta de documento. No me pagaste. Tercero, me clavaste el visto en el WhatsApp un montón de veces. Después le pagué más plata al abogado para iniciarte una demanda. Vos tuviste que ir también a un abogado y pagarle para que te conteste la demanda. Tuviste que ir cada vez que te llamó el juez, tuviste que ir a firmar escritos, o sea, cada vez se pone más tedioso y a la contraria cada vez la odias más, ¿sí? Porque tenés un problema constante, llamados, molestas, un oficial notificador que te trae cédulas a tu casa. Es muy tedioso todo lo que sucede. Entonces, ¿cómo se llega de eso a un acuerdo? Bueno, fíjense que acá es una facultad que tiene el juez y que necesita realmente, para que se produzca esta conciliación, que el juez intervenga. Es decir, los convoca al actor y al demandado, el acreedor y el deudor, dice, bueno, obviamente esto seguramente surgirá de la lectura del expediente, dice, esto se puede arreglar, no están muy lejos, ¿sí? Esta parte tiene plata, él tiene una deuda, esto se puede arreglar. Entonces, ¿qué hace? Los llama, los convoca a una sala de audiencias y les toma la audiencia e intenta encontrar una solución al litigio. Dice, bueno, fíjate acá que le estás reclamando las 150 lucas que te debe, pero también estás metiendo un montón de intereses y cláusula penal, fíjate si no podés hacer un poco. A la otra parte le dirá, bueno, che, lo debes, en algún momento lo vas a tener que pagar, tenés un patrimonio, puedes tener alguna medida en tu contra por esta deuda. Entonces, haciendo ese tipo de acercamiento, trata de encontrar una solución intermedia. ¿Qué puede ser lo que se arregle en esa solución intermedia? Bueno, que le diga, me debía 150 más intereses, bueno, hacemos 120 y me lo pagás en 3 cuotas, ¿sí? Eso es un acuerdo conciliatorio propiamente dicho que sucede todo el tiempo en la justicia, ¿sí? Entonces, ¿vos qué te evitás? Como deudor, bueno, te salió un poquito más barato. Y como acreedor, si bien aflojaste en tu pretensión, por ahí ya cobrás al otro día. De lo contrario, tenés que terminar el juicio, quizás que te puedan apelar la sentencia, quizás que puedan ir hasta la corte. Tedioso, tiempo, plata, disgusto. Entonces, la conciliación es un buen camino, que quizás no es el mejor acuerdo al que llegas, pero solucionás el problema de una vez por todas, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que el juez, cuando ve en la causa que puede haber una chance conciliatoria, hace uso de esa facultad y convoca una audiencia para tratar de solucionarlo. ¿Se entiende? Obviamente es muy importante que el juez haya leído bien, que vea dónde puede estar o el lugar donde puede llegar a haber un acuerdo o sobre dónde podría versar el acuerdo para tratar de acercar a las partes y obviamente solucionar o ponerle un fin al litigio. Esos son para mí los deberes y las facultades más importantes que quiero que estudien, ¿sí? Acuérdense, la de fundar las sentencias como deber, lo de los plazos y eso no es algo que a mí me interese tanto. Sí, el tema de fundar las sentencias y el tema de las medidas para mejor proveer, la posibilidad de aclarar de oficio y la facultad para convocar audiencias de conciliación, ¿sí? Yo con eso me quedo me doy más que por satisfecho. Y obviamente todo eso lo pueden leer en el material que les subí. También está en Palacios, también está en Erasi, pero me parece que en eso que yo les mandé está un pelín más claro, ¿sí? No porque lo haya mandado yo, sino porque la doctrina tiene a veces esas cosas de que un autor en algunas cosas es mejor que otro. ¿Qué dudas tienen?
De esto nada. Pero puedo hacer una pregunta de otro tema. Sí, Alicia, justo se te cortó un toque, pero sí la podés hacer. Igual les digo que si ustedes lo quieren, el miércoles hacemos una clase de repaso. Dale, estaría bueno. Si les interesa. Ahora hablamos de eso. Alicia, Sí. La decinos. pregunta mía es, ¿se puede interpretar que la jurisdicción preventiva, me hacen una pregunta de que si la jurisdicción preventiva se encuentra tipificado en el Código Civil y Comercial? ¿Se puede entender que la jurisdicción preventiva es una tutela preventiva? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿A qué viene esto, Alicia? Por supuesto que sí. Y otra cosa. Todo esto que se dicta, esto es lo que estaba preguntando. ¿Entienden más o menos lo que está hablando Alicia? Lo que es la jurisdicción preventiva. No, yo no. Bueno, imagínense que la decisión que toma el juez no es para resolver un conflicto, sino para evitar que suceda uno en el futuro, ¿sí? Para evitar que se concrete un daño o para evitar que se agrave un daño. Artículo 1746 del Código Civil y Comercial es, Alicia, ¿puede ser? 1746. 1302. ¿Cuánto? 1602, bueno. 1702. 1302. 1302. Bien. Pero la acción preventiva no está en el artículo 1700 y pico. La acción preventiva está en el 1711. 1711. La tutela preventiva está en el 1302. Bien, perfecto. Bien, me ha hecho la mezcla. Imagínense que acá lo que está haciendo el juez es actuar evitando que se concrete un daño futuro. Y obviamente es un caso de la jurisdicción que actúa en forma preventiva. Lo que sí me olvidé de decirles, y gracias a Alicia que me hiciste acordar, que creo que en el apunte está explicado, pero no se los dije yo, que la jurisdicción actuando en forma preventiva es uno de los casos en donde el juez tiene la potestad de fallar violando el principio de congruencia, ¿sí? Porque obviamente esto puede surgir que el daño, por ejemplo, sea inminente, que surja de la causa, pero ni que ninguna de las partes se lo haya pedido, o que tome una decisión que trascienda a las partes del proceso, ¿sí? Por ejemplo, ¿les ha pasado entrar a la página de un banco y que de repente te aparezca un cartel así de grande que dice, conforme el fallo de la Justicia Nacional, usted tiene derecho a que algo, ¿sí? Eso pasa porque habrá sucedido que ha habido un caso de ese banco ante la justicia X, donde una parte le cobraron mal un cargo, por ejemplo, y ese juez que le dijo, no solamente le vas a devolver lo que le cobraste mal, sino que ahora le vas a avisar a todos tus usuarios que tenés que, o se tienen que cuidar de cierta cosa, ¿sí? Estoy dando un ejemplo medio burdo, ahora podemos buscar alguno porque quede un poco más claro, pero quizás para evitar que se concrete un daño futuro, el juez, a través de la tutela preventiva, puede y está habilitado a violar el principio de congruencia, ¿sí? Es una excepción, no es que haya formas sistemáticas de violar a la congruencia, ¿sí? Pero la jurisdicción preventiva es uno de esos casos. ¿Se puede dar en los casos de violencia de género? En los casos de violencia de género, sí. Generalmente en los procesos de familia, las reglas procesales existen, pero si no sirven, hacemos otras, porque hay un interés mucho más grande que tutelar, ¿sí? Cuando interviene la justicia de familia en casos de violencia doméstica o en casos de violencia de género o en casos de derechos de niñas y adolescentes, las reglas procesales existen, pero si hay, el derecho a tutelar siempre es más importante, ¿sí? Si no tienen ninguna otra duda, y obviamente si me la pueden escribir al campus, no sé si algunos compañeros lo hicieron, cualquier duda que tengan en cualquier momento me escriben y yo les contesto. Si no tienen ninguna duda, el miércoles, ¿les parece bien? Hacemos clase de repaso. Clase de repaso que consiste en que ustedes hagan preguntas, se contesten, aporten, como lo hicimos recién. Tienen que hacer eso. Yo no voy a exponer ningún tema, o por ahí algo puntual, si
si surge, que haya quedado pendiente, pero en principio no voy a venir con, hoy voy a hablar de esto, ¿sí? Ahora van a tener que ser ustedes quienes me hagan las preguntas y a partir de ahí tratemos de aclarar algo que no se haya entendido, generar el debate y quedar un poco mejores preparados para el examen. Si les parece bien, lo hacemos el miércoles, ¿sí? A mí Dale. me parece bárbaro. Sí, está ¿Cómo? Que a mí me parece bárbaro. Bueno, el genial. miércoles. Deditos para arriba, Y entonces. sobre la pregunta que te hice, Agustín, sobre Sí. la tutela y la jurisdicción preventiva, a mis compañeros les digo que hay un fallo de Quilmes, Sí. de Jorge Peirano, que habla sobre la jurisdicción preventiva. Por eso me entró la inquietud. Bueno, está bien. Pero, ¿qué es lo que ordenaba preventivamente? Daños y perjuicios sobre las funciones. Bien. No terminé de leer, pero me quedó que no entendía algo sobre la jurisdicción preventiva y cómo puede ser la tutela preventiva o una acción preventiva. Si Claro. Es siempre el Poder Judicial no juzgando, sino previniendo que suceda un daño, ¿sí? Exacto. Bien. Llevado a la simpleza es eso. ¿sí? Sobre funciones, previniendo la posibilidad de daños y perjuicios en funciones. Exactamente, o que aparezca un daño o que se agrave un daño ya existente. Exacto. Esos serían los presupuestos. Hay un fallito de la Corte, no me puedo acordar ahora el nombre, pero lo vi justo el otro día, en el marco de una acción también de daños y perjuicios, de Corte de Provincia, ¿no? Sí. Si bien salió rechazada esa demanda de daños y perjuicios, tenía que ver con un accidente que hubo en el cruce de un tren, que el tren se llevó puesto un auto y lo que argumentaban los que demandaban era que la concesionaria que se encargaba de cortar los pastos en las vías del tren no lo hizo, entonces no se pudo ver que venía el tren, no estaba señalizado, nada, pum, el tren se llevó puesto el auto. Si bien salió rechazada esa demanda, los jueces de la Corte ordenaron a dicha concesionaria que hicieran todas las tareas tanto de señalización, De mantenimiento, claro. mantenimiento, para evitar futuros daños a otros transeúntes o a otros conductores que cruzaran por allá. Bien. Entonces, Está ahí muy se bueno el aprecia- caso, Ezequiel. ¿Cómo? Fíjense que está muy bueno el caso, no lo había leído. Fíjense cómo hay una violación total al principio de congruencia, ¿sí? En ningún momento, yo no leí la demanda, pero en ningún momento me imagino que la parte que estaba reclamando la indemnización por daños y perjuicios le pidió al juez que le ordene que corte el pasto. No era objeto de pretensión, ¿sí? Y en principio nosotros dijimos que tiene que ser congruente con las pretensiones. Bueno, acá vemos una forma de ir más allá de la congruencia cuando se tiene este fin. Y un agregadito más, que para relacionarlo a los chicos con el tema que hablábamos con el doctor Lapadula, respecto de las definiciones, de pensar el objeto mediato, el inmediato, de pensar en la definición de objeto, porque aparecen en el derecho procesal nuevos procesos, nuevas formas, nuevas tutelas, que uno necesita de esta teoría para poder encuadrarlas. Por ejemplo, en los casos que hablaba recién Agustín y Alicia, la tutela preventiva es algo que se receptó recién ahora normativamente en el Código Civil y Comercial, y tiene influencia absoluta en el derecho procesal, y ya hay un libro de Peirano justamente de acción preventiva, que es un libro así, y que eso es nuevo, no está en el código. Entonces, conocer esas definiciones para poder encuadrar estos procesos que van surgiendo está bueno. Sí, totalmente. Hasta tanto modifican nuestro código procesal, que es del año 68, vamos a tener que estar con estas cuestiones. Bueno, si no queda ninguna duda ni ninguna aclaración, nos vemos el miércoles, ¿sí? Adiós. Buen fin de semana. Chao, profe, gracias. 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 Chao, gracias.